Vamos a reflexionar sobre la palabra justamente que dio nacimiento a lo que es el lema Navidad es tiempo de Dios. ¿Ven? Abra su Biblia, por favor, en Gálatas, la carta del apóstol San Pablo, en Gálatas capítulo 4, verso 4 justamente. Si bien es cierto, la carta de los Gálatas es un llamado profundo a que Cristo nazca otra vez en el corazón de los creyentes, más allá de ese propósito general que tiene la carta que el apóstol escribe. No obstante, es muy importante el contenido total, ¿sí? Y el contenido total de esta carta es justamente reflexionar sobre la importancia de tener a Cristo en el corazón, de tenerlo a Él en el corazón. No solamente de seguir su doctrina, porque a veces podemos seguir ciertas doctrinas cristianas, pero más allá de eso, que Cristo viva en nuestros corazones. Y justamente Gálatas 2:20 dice, ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, es una invitación a que otra vez Cristo nazca en nuestros corazones. Y uno diría, desde lo teológico, diría, ¿cómo nacer otra vez? A ver, usted sabe que hay líneas que dicen que hay que bautizarse otra vez. Por ejemplo, una línea bautista, de la iglesia bautista, dice que uno se puede bautizar otra vez. Otras líneas dicen, no, ya habiendo dado una profesión de fe, no hace falta la práctica del bautismo. A ver, más allá de que haga o no falta una práctica religiosa, lo importante es que Cristo esté vivo en tu corazón, en mi corazón. Cuando va a escribirle a una carta ya era Juan, cuando escribe el Apocalipsis, dice algo fuerte pero importante. Dice por ejemplo, sé que tienes nombre del que vive, pero tu corazón no está Él. A una iglesia le reprocha el Señor, ¿no? Como diciendo, tienes nombre, tienes la fachada, tienes toda una estructura puesta, pero que Cristo viva en tu corazón. Eso es lo que el Señor le estaba solicitando. Y dice Gálatas, vamos a leerlo, 4:4, relacionado a Navidad, tiempo de Dios, ¿sí? Dice así, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjense usted este dato, ¿no? Importante, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, con mayúscula, ¿no? A Jesús, su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo esa ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Amén. Es decir, Jesús vino, nació con el propósito de que tú seas un hijo de Dios en toda la legitimidad de lo que es ser un hijo de Dios. Nosotros muchas veces, y recién Nelson lo decía, nos focalizamos en este hecho tan tremendo que el Padre dio por amor y Jesús asumió ese amor del Padre y dio su vida por nosotros. Pero ese propósito tiene que tu corazón vuelva a nacer y vuelva a ser ahora, vuelvas en un sentido más profundo y podamos ser nosotros hijos de Dios. Es decir, toda la obra de la Navidad, toda la acción de Dios, todo el amor del Señor tiene un propósito que es traernos a constituirnos como hijos de Dios. Amén. Como se ha dicho, la Navidad, más allá de ser una celebración cultural, que tiene un tiempo, que tiene una estructura, tiene todas unas sensaciones y cuestiones muy importantes, hay una obra de Dios. Por eso Dios se toma el tiempo en la historia de la humanidad, ¿sí? Y no nace Jesús en cualquier tiempo. ¿Te diste cuenta? No nace en cualquier tiempo. Trabaja Dios. Dios va armando
en su sabiduría, en su soberanía, porque a veces el hombre, el ser humano, el poder humano, muchas veces cree tener el dominio de las cosas, el dominio de la situación, el dominio de los pueblos, el dominio, el poder del hombre, muchas veces pretende sacar a Dios de ese gobierno espiritual total que Dios hace sobre la vida de los seres humanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese gobierno de Dios que no puede ser ni frenado por el mal, una cosa muy importante saberlo como hijo de Dios, ¿sí? El mal no puede detener a Dios para bendecirte, amén, para bendecirte, para guiarte, ¿sí? Pero tampoco el poder humano puede hacer algo que frene ese obrar de Dios para tu vida. Por eso, cuando hablamos del cumplimiento de los tiempos, es decir, Dios cumple lo que quiere hacer y su voluntad en la vida de la humanidad. Dios cumple en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, con su soberanía, sus propósitos. Así que podés estar segura, tranquila, que Dios no te va a dejar, no nos va a dejar, sino que Él cumplirá su promesa. Aquí nos está diciendo, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Gloria a Dios. Claro, uno diría, a ver. Cuando Dios nos hace una promesa, Dios cumple esa promesa. Ahora, no la cumple instantáneamente. ¿Se dio cuenta de eso? No es ya. No es ahora, ya, instantáneo, ya. Muchas veces nuestro cansancio, nuestro agotamiento, aún nuestras aflicciones en la vida, tienen que ver en que no hemos sabido esperar el cumplimiento del tiempo de Dios. Aleluya. Por eso Pedro, el escritor, el apóstol Pedro escribiendo, dice a los jóvenes, dice que no se desesperen. No se desesperen. Porque a veces cuando uno es joven dice, ya tengo que tener esto, ya tengo que tener esto logrado, ya tengo que ir allá. Y a veces ahí escuchamos el ofrecimiento del Evangelio, no en este caso, sino en general estoy hablando, ¿sí? Y jóvenes creen que ya Dios le va a dar de la noche a la mañana lo que sí Dios va a entregar. ¿Cuántos dicen amén? Lo que sí vas a lograr, si querés te lo expreso así, en el cumplimiento de los tiempos de Dios. Dígale que tiene al lado, si Dios te lo prometió, Dios te lo dará. Dígaselo, dígaselo. Si Dios te lo prometió, Dios te lo dará. Dios lo hará. Dios lo hará. Denle un aplauso al Señor. Dios hará. Matrimonios, no se desesperen. Dios hará. Iglesia, no te desesperes. Dios hará. Amén. Dios hará. Dios hará. Navidad es Dios haciendo. Es Dios haciendo, actuando. Pero no en la desesperación. Pero no en la ansiedad. Cuando actuamos bajo la ansiedad y en la desesperación, cometemos ¿qué cosa? Grandes errores. ¿O no? Grandes errores. Todos tenemos que tener esa sabiduría de Dios de proceder en los tiempos oportunos. Por eso la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y no está dándonos una aspirina para que estemos de ansiedad. No. Está hablando que Dios procede de una forma sabia y nada lo va a detener. Si has recibido una palabra de Dios en algún momento de tu vida, Navidad, tiempo de Dios, es el tiempo que Dios tiene para bendecir tu vida. Entender esto es muy importante en el mundo espiritual. Navidad, tiempo de Dios. Por eso podríamos hablar de
de distintas formas del tiempo, como bien lo decía Eva el domingo. Podemos hablarlo desde un ángulo, tenemos el tiempo de oportunidad, es un tiempo, el tiempo de oportunidad, es una oportunidad que es el kairos de Dios, es el tiempo que Dios me hace sentir, este es mi momento, esta es mi oportunidad. No puedo mirar para otro lado en el kairos de Dios. No puedo detener el kairos de Dios. Como no pudo el poder romano, como no pudo el poder de Caifás, el poder de los religiosos del momento, no pudieron y usaron el poder económico, no pudo. Los imperios no pudieron detener el obrar de Dios, no pudo Egipto detener a Dios, no pudo Faraón retener al pueblo de Dios, porque lo de Dios vence, lo de Dios trasciende, nadie frena a Dios. Gloria al Señor. Y tú estás invitada a creerle a Él. Hace muy poquito pasó algo, estábamos en la oración aquí en la iglesia y el Señor puso en mí para el grupo un texto que dice, que lo he leído tantas veces, pero viste, cuando Dios te ilumina una palabra, tienes que prestar atención en esto. No solo para predicar, para vivir la vida tienes que tener atención cuando Dios te está hablando a tu corazón. ¿Amén? Y en este tiempo, espero que Dios te hable, sigamos escuchando a Dios todos juntos, haciendo su voluntad. ¿Amén? Dice, yo iré delante de ti, es la promesa de Isaías. Yo iré delante de ti. Y puerta de hierro, puerta de hierro, haré pedazos. Y me di cuenta de algo. Que muchas veces oramos y pedimos, Señor, dame. Aquellos que está muy bien, no lo estoy diciendo desvalorizando la importancia de la oración y de pedir a Dios, ¿sí? Pero si no, quiero darle un concepto que lo aprendí hace muy poquito, en un sentido porque me iluminó la mente. Dice Dios, yo iré delante de ti y romperé esas puertas de bronce y cerraduras de hierro haré pedazo. Entonces entendí. Claro, es fuerte el texto, ¿no? Habla de que Dios va a romper, va a abrir puertas, va a hacer cosas grandes, cosas poderosas. Y entendí que la fe, yo también necesito creer en un Dios que va adelante haciendo el camino para llegar al momento oportuno y esa bendición venga a mi vida. Aleluya. Entonces cambia mi oración. ¿Por qué? Porque es decirle, Señor, tengo fe, aunque la cosa está muy difícil. Lo que estoy pidiendo está casi imposible a los ojos humanos. Tú eres activo, tú eres verbo. No eres solamente sustantivo, tú vas delante, tú vas obrando. Y yo te quiero dar esta palabra de esta mañana. Dios va delante de ti. Dios va delante de ti. Dios va delante de ti. Déjalo ir a Dios primero. Deja que Dios vaya primero en tu vida. Vas a ver que las puertas se van a abrir. Porque cuando llegue el cumplimiento del tiempo de Dios, no hay nada que detenga al Señor. Aleluya. Nada. Pastor, nada. Una decisión, nada. Es lo que Pablo lo va a decir al revés. Dios que va a decir, nada podrá apartarme ¿de qué? Del amor de Dios. Es decir, nada habrá que Dios no pueda hacer por mi vida. Denle un aplauso al Señor. Pero también es un tiempo de agenda. Porque Dios tiene su agenda. ¿Qué? Dios tiene agenda. Claro, Dios no improvisa. Somos nosotros los que a veces andamos, y yo soy el primero, ¿verdad que todos tenemos agenda y siempre me regalan una agenda y tengo las agendas a veces vacías. A vergüenza mía lo digo.
tiempo necesita ser agendado, ¿o no? Necesita ser agendado. ¿Y cómo agenda el tiempo los hijos de Dios? Esa es la pregunta. Bueno, todos tenemos agenda, todos tenemos agenda, ahí en la biblioteca muchas agendas, ¿sí? Pero lo importante es que tengas en tu corazón la agenda de Dios y también sepas que hay un tiempo que le pertenece a Él y que Dios ha destinado años y tiempo de mi vida y de tu vida para hacer su propósito. Amén. Entonces me organizo. Entonces pongo en mi agenda, porque mi agenda me va a dar, de alguna manera va a ser un espejo de mi corazón, porque mi agenda va a reflejar mi amor por el Señor. Y voy a poder con mi agenda decir, sí, estoy con el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón. Ahí está. No solamente amarás al Señor, esa es la primera parte. Con todo tu corazón, con todas las demás, con todas tus fuerzas. Es decir, la agenda de Dios requiere que yo ponga mi fuerza en Él. Dice, con toda la fuerza, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Importante es esto en la vida, amarlo al Señor con toda nuestra mente, es decir, con todas nuestras capacidades, con todo lo que podemos hacer, con todo lo que somos, con todo lo que traemos a Él, ¿sí? No tenemos que ser solamente pensadores de que al Señor le traemos nuestra ofrenda. Por supuesto que es importante, claro que sí, porque nuestra contribución a la obra del Señor, pero el mandamiento es más profundo. Con todas tus fuerzas, con todos tus talentos, con todas tus capacidades, con todo lo que Dios te da. Gloria a Dios. Veníamos en el auto recién y justamente hablábamos de la importancia. 31 años, hermana, permiso, ¿sí? de servicio en el hospital. He visto cosas, decían nuestras hermanas, que son tremendas. Ahí se vive intensamente, ¿no? Cuando Dios tiene esa oportunidad de estar cerca del dolor, de la necesidad, es para que tu corazón se abra, es para que mi corazón se abra, no es solamente para hacerme cosquilleo, como decíamos recién, ¿no? Es decir, para que sepa cosas. Un estadista puedo conocer mucho y puedo buscar, y hoy en día usted busca conocimiento acá, estadística, de cuántas personas padecen esto, aquello, y está lleno. Uno puede pararse aquí y decir un montón de números. Y eso, si no hago nada, Dios me lo puede haber mostrado, me lo puede haber dicho, y yo, sin embargo, no poner a Dios en mi agenda. Amén. El tiempo también es un tiempo que agenda la voluntad y el propósito de Dios. Muy bien, hay una Navidad que es para toda la humanidad, y a veces nosotros lo que tiene la Navidad justamente, que es tan sensible todo el momento que decimos, bueno, el Señor murió por todos. Y está bien, ¿sí? Él es el Salvador ¿de qué? ¿Del mundo? ¿O no? Él es tu Salvador. Él es el Salvador del mundo, pero tú lo tienes como Salvador. Es tu Salvador. Jesús ha nacido en tu corazón. Uno puede decir, no, pero hace mucho tiempo que lo conozco y que eres. Navidad también individualiza el propósito de Dios para tu vida. ¿Cómo es esto? A una persona, a dos que estaban en el templo sirviendo, se les prometió en Navidad vivir su primer Navidad, especialmente en vivo y en directo. ¿Cómo es esto? En vivo y en directo. Nosotros vamos a celebrar ahora la Navidad en este tiempo, más allá de la fecha, como se puede decir, pero va a ser en diferido. ¿Cierto? Es como antes se veía el partido diferido, ¿se acuerdan? Y ahora también, cuando yo quiero ver una final, no pagaste, no lo ves en vivo. Pero ellos vivieron la Navidad en vivo y en directo. ¿Por qué en vivo y en directo? Siempre lo
mujer profetiza en el templo, ¿sí? Que había visto ya a María anteriormente, cuando María estaba ya con la pancita, ¿no? Ana, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se encontró Elizabeth y Ana? ¿Qué pasó? Saltaron los niños, ¿no? Había una unidad, ¿no? Eso es en vivo. Las mamis que están aquí saben perfectamente lo que es, los papis, ¿sí? Los que están aquí saben el latido y todo eso, esa vivencia tan profunda, ¿no? Tan mística, pero no de lo misterioso, sino de lo profundo. ¿Okay? Hay cosas que son demasiado profundas y no son misteriosas del error. Tenemos que separar la palabra misterio, ¿sí? La Biblia dice que hay misterio en Dios. ¿Por qué? Porque son muy profundas. Que no tienen una explicación racional, fácil de explicarse. Bien, a Ana se le había dicho, antes que vos mueras, vas a ver al Salvador. Esa era la vida personal. Y a Simeón también un hombre fiel, un hombre bueno, un hombre fiel. Por eso no hay que creer que todos eran fariseos y todos eran saduceos, ¿no? Estaban los fieles. Siempre hubo un remanente fiel. Acuérdense de esto que le digo. A mí siempre me sostuvo la idea de que siempre hay un remanente fiel. Siempre hay gente que quiere lo bueno. Siempre hay gente que quiere ser fiel. Yo sé que estamos viviendo en crisis a través de nuestra fe. La iglesia está viviendo una crisis. No solamente en nuestra iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de está viviendo la crisis de la fe. Usted sabe que hace poquitito, salió en las noticias, ¿sí? se planteó un pesebre lleno de matices negativos. ¿Cómo? Como de burla. Como de burla, justamente. Es decir, ¿por qué? Porque hay crisis de fe. Ahora, siempre va a haber un remanente fiel. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso Elías, el gran profeta, cuando él oró y el fuego cayó, ¿se acuerdan que cantábamos? Pero en un momento entró en crisis y él pensaba que estaba solo. Y que él era solo, que estaba solo, que le dice a Dios, yo solo he quedado, ¿qué pasa? Y a veces te va a tocar este tiempo, por eso te lo estoy diciendo a Dios. Te va a tocar que eres el único en tu casa. Te va a tocar que todos eligen otra cuestión y vos sos la o él está ahí creyendo que eres parte de ese remanente fiel. Amén. ¿Sabe lo que le dijo el Señor al profeta? Él lo podría haber discernido, sí, porque era un hombre de Dios. Lo podría haber visto proféticamente, pero se lo tuvo que decir el Señor. ¿Y qué le dijo? No has quedado solo, porque aún tengo 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Dios es fiel, diga conmigo, Dios es fiel. Jamás nos dejará solos. Jamás. Y Simeón, fiel, bueno, también buen hombre. Hay hombres buenos, hay mujeres buenas. Hay policías buenos, hay maestros buenos, hay médicos buenos. ¿Cómo no? Si no, nos vamos todos a casa. Hay hermanos buenos, hay bendición en el pueblo de Dios. Hay promesas que cumple el Señor. Así que a él se le dijo, Simeón, antes que te vayas vos de esta vida, tus ojos van a ver al Salvador. Es tremendo. Esa es la Navidad personal. Hay una Navidad general, universal. Sí, Cristo vino al mundo. Sí, Cristo, bueno, está en el 24, después cuando va llegando el 25, usted prende la tele y va a ver. En Alemania ya llegó, en Polonia llegó la Navidad, en China. ¿Cierto? Bueno, pero hay una Navidad en tu corazón. Hay una Navidad que es personal. Hay un propósito de Dios que tiene para tu vida. Hay algo que Dios ha sellado en su propósito y en su voluntad que lo tendrás que hacer vos. Hay algo
algo que Dios te va a pedir a vos. Y vas a sentir la satisfacción de escuchar las palabras del Señor. Bien, buena sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Claro que sí. No se desespere, porque hay una Navidad que es tuya. Hay una Navidad que es de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que abrir el corazón nosotros. Yo puedo escuchar muchas historias lindas de hombres y mujeres que han sido usadas por Dios. Y es maravilloso eso, porque me ayuda mucho, guarda. Pero sin embargo, yo pido lo que Dios tiene para mí. Amén. No te pases escuchando de los demás todas cosas maravillosas y tu vida se va, tu tiempo se va. Es tu tiempo con Dios. Entonces tú tienes que decir, está bien, Señor, yo no estoy hablando desde la envidia, entiéndame bien, por favor, ni desde la competencia, nada. Simplemente diciendo, hay una Navidad que es mía. Y es Jesús naciendo en mi corazón. Cuando llegó al templo, María y José, y acercó, dice que Simeón estaba allí y Ana también. Y Simeón lo tomó en sus manos a Jesús, al bebé. Jesús bebé, ¿sí? Y le miró y dijo, Señor, ya mi tiempo se cumplió. Mirá qué hermoso, la profundidad. Claro, si vos lo decís en la nada, tu vida en la nada, es una cosa. En Dios es distinto. Cada día de tu vida vale. Cada momento de tu vida vale. Y si lo haces bien, cada experiencia que tienes en la vida te sirve. Te sirve. ¿Por qué? Porque no estás mirando la vida sin el propósito que el Padre ha puesto en tu corazón. Si tú miras la vida desde el propósito que Dios ha puesto en tu vida, por más que hayas pasado por muchas tormentas, por eso ahí está la promesa, el fuego no arderá en ti. Uno puede decir, a ver, el fuego no arderá en ti. Es una promesa. ¿Cómo la aplico? Pero más tormenta, por más mar difícil que has cruzado en la vida, en el propósito de Dios, lo ves desde ese lado. Y tú dices, parte de lo que dijo nuestro hermano Nelson, parte de lo que dijo nuestra hermana Elizabeth, parte de lo que dijo nuestro hermano Eugenio. Hay nueva vida en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Mi vida vale, tiene valor, tiene importancia. Si habré pasado un momento difícil, me habrá dañado, sí, muchas veces sí. ¿Cómo lo voy a negar? Si yo vivo en un mundo de fantasía, vivo en un mundo real. Y las palabras hieren, sí, las palabras hieren, y los gestos hieren, y a veces me hieren. Pero ¿qué hago? ¿Sigo viendo la vida sumida en esa sensibilidad humana simplemente? ¿O veo la vida de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestra vida? A mí me encanta decirlo. Eso tuvo el soñador José. Muchos creen que José era de hierro o era de un material distinto a como soy yo, como es usted. Tóquese. Soy de carne. Recién me decía Nelson, me está doliendo esto, y yo le digo, a mí me duele esto, Nelson, y ya empiezan los huesos a doler, ya empieza la vida, ¿no? Y lógico, ¿por qué? Porque somos de carne y hueso. Pero tenemos un Dios grande, que promete y cumple. Por eso, cuando él vio, dice, Señor, han visto mis ojos al Salvador de Israel, pero es mi Salvador. Él es el Salvador del mundo, pero es tu Salvador. Amén. Dice, ahora, claro que se anima a decirlo, ahora, Señor, puedes disponer y puedes recibirme cuando tú dispongas, porque ya la promesa del Señor se ha cumplido. Aleluya.
la promesa se ha cumplido. Gloria a Dios. Está bien orar entonces, Señor, haz que mis ojos vean lo que te estoy pidiendo. Está bien orar. Lo he dicho en varias ocasiones. Está bien orar que mis ojos lo vean. Quiero verlo. Quiero que lo vean. Y usted orar también por otros y decir que tus ojos vean eso que estás pidiendo. Amén. Con esto voy cerrando. Un misionero estaba justamente en Florida, el reverendo Jorge Vicks. Siempre el movimiento cristiano misionero lo traía aquí a Chaparral, ¿cómo es? Hebrón. Siempre venía por aquí. Y como era amigo, el pastor Daniel era amigo, el pastor Daniel había estado en Estados Unidos en su casa. Él cuando se iba del Mar del Plata, iba directamente a Buenos Aires y estaba con nosotros 2 o 3 días y el nombre de Dios tremendo. Tremendo hombre de Dios. Profeta. Fue quien profetizó mucho al gran movimiento cristiano misionero. Usted sabe que el movimiento cristiano misionero es la iglesia más grande que llenó la Patagonia de la palabra de Dios. Muchos partieron de acá mismo, de Necochea y del sur, porque nació aquí en Mar del Plata el movimiento cristiano misionero. ¿Sí? Tiene sede de nacimiento en Mar del Plata. Pero lo que yo le quiero contar es otra cosa. ¿Sabe qué? Él recibió una palabra de Dios para su vida. Él recibió una palabra de Dios clara que le dijo: prepárate porque vas a ir a China. Vas a entrar a China. Voy a abrir la puerta para que vayas a predicar el evangelio a China. Un hombre muy usado, pero no simplemente por los milagros, sino porque usado para edificar a la iglesia. Tremendamente. Cuando un día estaba allá en Buenos Aires, sufre un infarto y de repente lo tenemos que llevar, y he llevado también, al Sanatorio Güemes. Sanatorio Güemes, en la calle Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. Nos asustamos mucho, porque fue fuerte lo que vivió. Y estaba mal, y estaba él y su esposa solamente. No había venido su hijo esa vez. Ellos vivían en Estados Unidos y se habían enfermado aquí, mal, muy mal, del corazón, en la ciudad de Buenos Aires. Y estaban ahí en el pasillo. Y ella llorando, como toda persona humana, tiene sensibilidad, uno se sensibiliza ante el dolor. No es que porque soy espiritual no voy a sentir. No, todo lo contrario. Soy espiritual, más tengo que sentir. Más me tiene que, de alguna manera, importar la situación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No es la iglesia un lugar de refugio, sino la iglesia es una propulsora de vida. Amén. Eso es muy importante. Para los jóvenes es muy importante. No es que se encierran los jóvenes y dejan su crecimiento y dejan de desarrollar sus potencialidades. Cuando vienes a Cristo, Cristo te humaniza, te hace más apasionado, te hace más firme, más fuerte para luchar contra todo lo que enfrentamos en la vida. Gloria a Dios. Por eso seguimos progresando en la iglesia. Amén. Estamos muy contentos porque varios se han recibido de docentes, varios han recibido buenas calificaciones y en este año han recibido muchísimas cosas los jóvenes, y eso nos alegra el corazón. Denle un aplauso al Señor. Y la esposa estaba en los pasillos y el Señor le habla al corazón y le dice: yo le he prometido, yo he hablado, le he profetizado a Jorge Vicks, le he profetizado a Jorge que él va a ir a China. Y ella cambió la oración y empezó a decir: Señor, tú se lo dijiste. Señor, tú lo prometiste. Haga esa oración sobre sus hijos. Haga esa oración sobre los necesitados. Haga esa oración de fe. No solamente de cuidado, sino de proyección. Y va a ver que las cosas cambian. Así que ella empezó a orar y dijo: pido vida. Pido vida porque tú le has prometido
a China antes que Él parta de esta tierra. 2 o 3 días hizo así su salud de una manera tremenda. Salió de ahí y al poco tiempo, al año siguiente, fue a China. ¿Por qué? Porque oramos en lo que Dios ha dicho, en el poder de la palabra de Dios, en el Dios que abre puertas y que nada lo va a frenar. Navidad es el tiempo de este Dios, obrando en tu vida y en mi vida y haciendo su propósito y su voluntad. Navidad es un tiempo de Dios. Ponte de pie, por favor. Gracias por estar aquí atento. Jesús vino a este mundo. Y el Padre no lo hizo más bonito el mundo.